Buenas tardes, doctor John. Soy estudiante de la Universidad UNA en Ciencias y Humanidades, especialización Psicología. Estoy en el 9º semestre y estamos realizando una encuesta en cuanto a patologías existentes, en cuanto a problemática de la salud mental dentro del municipio. Actividad que estamos a realizar para ser presentada el 12 de mayo en la plataforma de estudio. Doctor, nosotros hemos venido realizando unas encuestas en las cuales estamos llevando un análisis de una problemática social existente en cuanto al desplazamiento, víctimas y personas vulnerables, tanto en condición en personas de edad avanzada, mujeres, núcleos familiares y jóvenes. Una de las preguntas que quiero hacerle, ya que usted ejerció dentro del municipio el cargo de secretario de salud por el espacio de varios años, y en el momento de su cargo, el cual usted ejerció con una buena responsabilidad y eficacia, nosotros queremos compartir y exponerle algunas preguntas referentes a este tema. Una de ellas sería, ¿qué problemas de salud mental aborda el sector municipal en cuanto a patologías presentadas? Bueno, durante el periodo que estuve a cargo de la Dirección Local de Salud del municipio de Tierra Alta, se nos presentaron algunas situaciones de salud mental en la comunidad, como por ejemplo problemas esquizofrénicos en algunos pacientes que deambulan por la calle en el municipio. Se presentaron algunas condiciones como el suicidio en jóvenes, teniendo una mayor tasa de incidencia en la población masculina, y algunos estados depresivos en algunos jóvenes también. Fueron como las patologías y las condiciones de salud mental que más se presentaron en el municipio durante el periodo en que yo estuve, y en general pueden ser las mismas que se estén presentando en la actualidad en el municipio de Tierra Alta. Ok, doctor. La segunda pregunta que le realizaremos sería, ¿cuáles son las patologías más presentadas en el sector? Definitivamente la esquizofrenia. El municipio de Tierra Alta tiene las condiciones y los factores de riesgo dados históricamente en la actualidad y las condiciones socioculturales actuales para que la esquizofrenia se nos presente con bastante ahínco en nuestro municipio, así como los estados depresivos también. Ok, doctor. Las causantes de estos comportamientos, ¿cuáles serían? Hombre, el contexto desde la creación del municipio de Tierra Alta hasta la actualidad, todo ese proceso de desplazamiento, todo ese conflicto armado que se ha vivido en la zona rural y casco urbano del municipio, ese desarraigo familiar que se da en nuestra población, dada el desplazamiento por grupos armados, dado la muerte, dado el abandono de los niños, ha traído como consecuencia que eso derive en una gran cantidad de patologías mentales, que van desde el consumo de sustancias psicoactivas, teniendo en cuenta que esto ya se considera una patología de salud mental, el consumo de sustancias psicoactivas, hasta estados depresivos y suicidios, pasando por toda una gama de patologías como la bipolaridad, como la esquizofrenia, como los estados depresivos, como las tendencias suicidas. Entonces, toda esta amalgama de situaciones violentas que ha vivido el municipio de Tierra Alta y ese desarraigo familiar que se ha dado, ha desembocado finalmente en que se somatice todos esos factores de riesgo, determinando lo que tenemos en la actualidad: un alto consumo de sustancias psicoactivas por nuestros jóvenes, una gran tasa de suicidios anualmente, casos de esquizofrenia, gente que permanentemente está saliendo con cosas que derivan de todo este problema. Entonces fíjate tú que tenemos una amalgama de situaciones y factores de riesgo idóneos para que estas patologías estén apareciendo en nuestros municipios recurrentemente. Ya, doctor. ¿En qué forma maneja los servicios de salud del municipio de Tierra Alta estas patologías? Bueno,
Hay dos formas en que se están atendiendo estas patologías en el municipio, todas atendiendo al sistema de salud actual. Tenemos unas actividades preventivas que están enmarcadas básicamente en dos instituciones. Una, el Hospital San José de Tierra Alta tiene un contrato anual del Plan de Intervención de Salud Pública de carácter colectivo, el famoso PIC. Dentro de estos recursos se incluyen todos los años unas grandes cantidades de dinero para atender de manera preventiva la salud mental de nuestro pueblo, dados los factores de riesgo que tenemos y la epidemiología que nos ha mostrado. Entonces se están invirtiendo durante el periodo de la anterior administración, la actual y todas las anteriores, le han inyectado a la problemática de la salud mental grandes cantidades de dinero para prevenir precisamente lo que se nos viene presentando recurrentemente en nuestro municipio. Además de eso, se tiene dentro de la ESE Hospital San José de Tierra Alta una institución que se llama Servicios Amigables de la Salud. Allí se tienen psicólogos, trabajadores sociales y lo que buscan es atender a la población joven del municipio para prevenir problemáticas no solamente de salud mental, sino de salud sexual y reproductiva. Entonces, si se da cuenta, tenemos dentro del nivel que tenemos, porque recordemos algo, Tierra Alta tiene solamente hasta un primer nivel de atención de carácter público. Por ende, en nuestro medio no tenemos especialistas de segundo nivel como serían psiquiatras. Entonces nosotros tenemos solamente, nuestro trabajo sería recibir prioritariamente a estos pacientes, identificar que tienen una problemática de salud mental y remitirlos a un segundo nivel a otras instancias. En este caso sería la ciudad de Montería o Sincelejo, o dependiendo del caso para otras ciudades, y allí ya lo atendería el especialista del área, que en este caso serían los psiquiatras. Ok, doctor. Dentro del género, ¿qué pacientes han presentado alteraciones cognitivas? Bueno, hay una falencia grande en el municipio de Tierra Alta en materia de salud mental. A pesar de que tenemos instituciones que atienden de manera prioritaria algunas problemáticas de salud mental dentro de la ESE y tenemos profesionales que están capacitados para ello, no tenemos estudios serios sobre qué es lo que pasa con la salud mental en nuestro municipio. Si yo le dijera hoy por hoy que tenemos estadísticas claras de cómo está presentándose la salud mental en nuestro municipio, le estaría mintiendo, porque no existe un estudio serio al respecto. Se tienen algunas estadísticas de algunos eventos de importancia de salud pública, como el suicidio, como la violencia intrafamiliar, algunas remisiones que ha hecho el Hospital San José de Tierra Alta, pero como no hay un estudio que vaya a la comunidad a investigar cómo está la salud mental de nuestro municipio, difícilmente podría darte yo en estos momentos un dato exacto de cómo está en materia de género la problemática de salud mental en Tierra Alta. Analizando estas inquietudes que usted me acaba de expresar, doctor, ¿cuál sería el tipo de personas que se verían más vulnerables en estas causas o en estos procesos mentales? Definitivamente la juventud. La juventud está creciendo en hogares donde no se cuenta con la presencia paterna o con la presencia materna. Es decir, hogares disfuncionales, donde la mujer tiene los hijos, pero allí no hay un papá, puede que haya un padrastro, o en peor de los casos no exista el papá. Consecuencia de abandono por parte de los padres, consecuencia de desplazamiento por la violencia, consecuencia de muerte de uno de los dos padres por la violencia. Todo eso termina afectando de manera negativa la salud mental de nuestros jóvenes, que ya en la medida en que están creciendo empiezan a somatizar toda esa problemática de salud mental, derivando en todo lo que hemos venido hablando: estados depresivos, esquizofrenia, tendencias suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, alcoholismo, que al final afectan no solamente la salud mental de esta juventud, sino que también están afectando su parte física. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la población juvenil de nuestro municipio es la que se está viendo más afectada, sin querer decir esto, que la población adulta no lo está haciendo y los niños también. Entonces, no, pero quien con mayor arraigo se está viendo por la problemática de salud mental en la población juvenil, consecuencia de los factores de riesgo que hemos mencionado. Ya, doctor. ¿Alguna conducta en riesgo o qué cantidad o qué promedio, qué porcentaje
de pacientes durante el periodo que usted ejerció se presentó con patologías de esquizofrenia y que hayan ocasionado daños dentro del entorno social o la comunidad o el sector? Bueno, se nos presentaron 3 casos especialmente, recuerdo yo. De estos 3 casos, los 3 presentaban como diagnóstico de remisión la esquizofrenia. Fueron 2 pacientes clásicos, los cuales están actualmente, de hecho, están en la calle de Tierra Alta, que algunos no solamente tienen el problema mental de la esquizofrenia, sino que también tienen consumo de sustancias psicoactivas. Y en algunas ocasiones, recuerdo yo que la comunidad se fue a quejar porque estaban presentando actos violentos. Uno de ellos fue y reventó a las víctimas en 2 o 3 almacenes, otro tiraba piedras a la gente. Logramos en ese momento tomar esos 2 pacientes con compañía de la Policía Nacional y el Hospital San José de Tierra Alta y remitirlos, y obviamente con el visto bueno de sus familiares, porque sin eso obviamente no podíamos hacer nada, remitirlos a entidades de segundo nivel para que los evaluara psiquiatría y les diera su tratamiento u hospitalización. También recuerdo un caso muy especial de un niño de aproximadamente 12 años que presentaba conducta violenta y tenía amenazado de muerte, de hecho, a los demás niños de la casa, siendo que él estaba allí en condición, no tenía papá, la mamá tenía conducta esquizofrénica y andaba en la calle, y este niño, consecuencia de esa situación, estaba viviendo en una familia que lo recibió, pero también estaba presentando conductas violentas y constantemente había agredido a los demás niños de la casa. También tuvimos que hacer, en compañía del Bienestar Familiar, Hospital San José de Tierra Alta y con el visto bueno de los tutores que tenían en su momento, hacerle remisión hacia psiquiatría. Pero no hubo manera de que este niño lo hospitalizara, dada la condición de niño. Le mandaron algunos medicamentos y no sé la actualidad en qué realmente va la condición de ese niño. Creo que en estos momentos no está en ningún hogar sustituto. Comprendo, doctor. Actualmente el municipio cuenta con instalaciones apropiadas y profesionales dentro del municipio de Tierra Alta. No. El Hospital San José de Tierra Alta es nuestra principal institución de salud para toda la población del municipio. En estos momentos, el Hospital San José de Tierra Alta cuenta con un psicólogo para atender una población de más de 100.000 habitantes, con unas condiciones y factores de riesgo que desembocan en enfermedades de salud mental. Eso por un lado. Por otro lado, nuestros profesionales de la salud, los médicos que trabajan en el Hospital San José de Tierra Alta, están poco capacitados en la problemática de salud mental. Entonces, ¿qué sucede? Muchos de nuestros pacientes llegan somatizando una problemática de salud mental. El médico no busca más allá de lo físico y termina tratando al paciente por lo que están somatizados, por un dolor lumbar, por una cefalea permanente, una migraña. Los trata por esa, como si esa fuera la enfermedad principal, no teniendo en cuenta la posibilidad de una salud mental o una problemática de salud mental que sea la que está somatizando en ese tipo de lumbalgias o ese tipo de dolencias. Entonces, ¿qué sucede? Al no tener nosotros una institución bien preparada, estamos teniendo un subregistro de la problemática real de salud mental en el municipio. Entonces, tenemos esa falencia, tenemos esa problemática. Nuestro Hospital San José de Tierra Alta, desafortunadamente, a pesar de que ha crecido mucho, pero los profesionales no han mirado hacia la problemática de salud mental como una problemática que puede ser la causa principal de las patologías que ellos están tratando. O de la condición social que se ha presentado dentro del sector. Claro, es que la condición social denota, mire, la condición social, la condición socioeconómica de nuestra población puede derivar tranquilamente en problemas depresivos. Esos problemas depresivos pueden degenerar en una somatización de las enfermedades y llega el paciente no por el problema de depresión, llega el paciente porque tiene una tristeza tan grande que le causa un dolor en el pecho. Entonces el médico nuestro, en vez de tratar esa depresión, esa tristeza tan grande con que llega, lo trata el dolor en el pecho. Entonces, ahí es donde está la falencia de nuestra institución. Necesitamos que estas instituciones nuestras empiecen a ver la problemática de salud mental como un problema real de salud pública para empezar a tratar a esta población nuestra que está padeciendo esta problemática. Dada a su respuesta, doctor, yo entiendo que
los profesionales en medicina existentes aquí en el municipio dirigen más bien sus comportamientos en cuestiones físicas. A la salud física. Pero no profundizan un estudio adecuado en cuanto a comportamiento mental. Correcto, le están dejando ese trabajo a los psicólogos, pero recordemos que cuando el paciente va al hospital, no va buscando a un psicólogo, va buscando a un médico. Entonces deberían estos médicos capacitarse mejor en el área de la salud mental. Eso sí es prioritario para empezar a descubrir qué está pasando realmente con la salud mental de nuestro pueblo. Doctor John, en el transcurso de esta entrevista que le estoy realizando, me he podido percatar de 3 puntos que serían muy importantes dentro de las conductas que podrían alterar los estados emocionales, mentales y cognitivos de las personas y de los habitantes del municipio. Una de estas sería el entorno de estudio o educación. ¿Cómo se encuentra esta actividad dentro de la comunidad? Muy regular. Y tocaste un tema supremamente importante. Teniendo en cuenta que nuestra juventud y nuestros niños son los que están afectados más por el conflicto armado, por las condiciones socioculturales, por las condiciones socioeconómicas, debería nuestros colegios tener psicoorientadores como lo estipula la ley. Pero recordemos algo, el municipio de Terralta es un municipio que no está certificado en educación. La educación está siendo manejada por el departamento de Córdoba, por la gobernación de Córdoba. Y en estos momentos hay una falencia de más del 60% en los colegios de contratación de los psicoorientadores, que serían los que estarían. El profesor va a ir a sus clases, pero el profesor es un licenciado en matemáticas, en sociales, en biología. Ellos van y puede que encuentren dentro de todos un paciente que por su conducta tiene un problema de salud mental, pero está dejando pasar a otra gran cantidad de niños, los cuales pueden tener una problemática de salud mental y ellos no se dan cuenta. Esa sería la función del psicoorientador en cada uno de los colegios nuestros, evidenciar esa problemática, y no los tenemos. Los colegios nuestros no tienen contratados los psicoorientadores, que son básicamente quienes van a diagnosticar de primera mano, antes de que llegue esa problemática a acaecer en un hospital como el nuestro. Allí, teniendo esos psicoorientadores, nosotros estaríamos captando de primera mano la problemática de salud mental de nuestra juventud, y no lo tenemos. O sea, es básico que el sistema educativo nuestro esté completo. Esté completo no solamente en las cátedras educativas normales que reciben los niños de primero a 11, sino que también se reciba la parte de psicoorientación desde ese momento. No solamente estarían ayudando al niño a salir de una problemática temprana, a salir tempranamente de una problemática en salud mental, sino que lo orientarían para que empiecen a florecer en las vocaciones que tienen. Correcto, doctor. El otro punto sería el de orden familiar. En lo que se concierne a el tiempo que yo he vivido en esta zona, me he percatado que algunas conductas y algunas alteraciones de conflictos familiares son presentados porque la cabeza principal, que es el hombre, tienen comportamientos expresivos y violentos en cuanto a su condición, formación o según donde esté él integrado dentro de su labor. Tú puedes por comentar lo que se asocia dentro de todo el conflicto armado, ¿ya? O sea, grupos en los cuales estos hombres cuentan con familias, pero estas familias son vulneradas también dentro de los niños, porque he visto casos, me ha tocado tratar casos de niños en condiciones de maltrato, de rechazo, e inclusive se les motiva a hechos violentos, a que el camino de solucionar todo tipo de conflictos es mediante las armas. O sea, llevan una formación equivocada en cuanto a lo que es el respeto a la integridad humana. También existe la condición de género. Las mujeres en este sector, ¿en qué estado
se encuentran en la actualidad en su condición física, mental, moral y económica? ¿Cuál sería la respuesta que usted me Bueno, daría? en ese sentido tenemos una problemática y es la siguiente. Tenemos hogares disfuncionales, donde, primero, no contamos tenemos muchos hogares donde el padre no existe. Eso es primordial para la formación de un niño. Tenemos hogares conformados por madres, cabezas de hogar, que decidieron hacer familia con un padrastro para estos niños. Y tercero, lo que tú mencionabas, tenemos padres que han venido de una historia violenta y quieren inculcar en los niños esa violencia. Entonces, es necesario que se empiece a atacar el problema desde la raíz, o sea, en la familia. Es decir, que haya empoderamiento de género. Contrario a lo que tú dijiste, la figura paterna no es la más primordial. Aquí las dos figuras tienen un mismo valor, tanto la madre como el padre. Empezar a empoderar al género de tal manera que se dé el mismo valor a hombres y mujeres dentro del hogar y ambos aporten para la formación de los niños. Entonces es necesario de que la familia como tal empiece a ser alimentada, empiece a ser fomentada de tal manera que logremos tener hogares funcionales, contrario a lo que tenemos actualmente. Eso nos ayudaría a disminuir la problemática de salud mental en el municipio. Bueno, doctor, le agradezco. Nos quedaría un punto pendiente y es sobre el adulto mayor, pero este punto lo tocaremos en próxima entrevista, si usted nos permite volver a realizar otra entrevista. Sí. Y estoy presto a ello. Gracias, doctor, le agradecemos mucho por su aporte, su información. Mil gracias, doctor. No, para servirle. Muchísimas gracias a usted. Ok, doctor, muy amable.